precisamente vamos a tocar algo de lo que Conrado estaba hablando, así que estuve casi a punto de decirte, para, y después sube y lo dice, y lo comenta. Muy bien, porque yo quiero hablar de precisamente lo que ha estado hablando Conrado. No lo mismo, pero sí en los mismos 2 versos últimos los que él terminaba. Así que ya el Señor ha ido preparando vuestros corazones. No hace falta que diga dónde vamos, ¿no? Creo que todos ya lo sabéis. Vale, pues esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, posiblemente cuando estaba en Corintio, casi al final de su tercer viaje misionero. Él estuvo en Corintio como 1 año y medio o así, nos dice él mismo después en Hechos, en el capítulo 18 de Hechos creo que es, que estuvo 1 año y medio en Corintio, y él les escribió esta carta a los hermanos que estaban allí en Roma para animarlos un poco. Y al mismo tiempo lo que quería expresarles era su deseo de visitarles algún día. Todos sabemos, porque cuando en la Biblia habla de tu país, pues lo buscas un poco más y profundizas, que el deseo que Pablo tenía era venir a España. Y quería pasar por Roma antes de venir a España. Así que le escribió a los hermanos que se reunían en Roma, les escribió esta carta. Parece ser que hasta aquel momento nadie les había visitado. No había ido nadie por allí por Roma. Así que pues muy posiblemente tampoco habían recibido ninguna copia de los escritos que ya estaban circulando en aquel momento. Posiblemente no habían recibido nada, así que estos hermanos estaban ahí un poco como apartados, ¿no? No tenían las ventajas que tenían otros hermanos en diferentes lugares. Así que Pablo pues quiere animarlos y les escribe esta carta, que puede que fuera la primera literatura que recibieron estos hermanos. Y voy a hacer una parada aquí hablando de literatura. Todos habéis visto que allí al fondo hay una librería. ¿La habéis visto todos, sí o no? Sí, ¿no? Vale. ¿Sabéis todos que el 95% de los libros que están allí son de préstamo? ¿Y sabéis que hace años que no se mueven? Yo os invito a coger libros y leer. Eso nos da cultura. Eso nos enseña a acercarnos más al Señor, a disponer nuestros corazones más para el Señor y hacer algo que hoy se está perdiendo. Si leemos de verdad, incluso aprenderemos a hablar, aprenderemos a pronunciar, aprenderemos a leer, cosa que hoy ni siquiera los políticos saben leer. Lamentable, pero ni siquiera la mayoría de ellos saben leer y expresarse. Así que ahí hay muchos libros. El 95%, como os digo, es de préstamo. Solamente tenéis que pedirlo, leerlo y ojalá se gasten las páginas de pasarlas leyendo esos libros. Muy bien, seguimos y retomamos el tema. Decíamos que puede que fuera la primera literatura que estos hermanos recibieron. Y esta carta de los romanos, de Pablo, el apóstol Pablo a los romanos, es una carta primordial. Es una carta imprescindible, diría yo, de estudiar de todos los creyentes. Y si queréis lo digo mejor. Lo digo con palabras de Samuel Pérez Millo. Conocéis todos a Samuel, ¿no? O por lo menos la inmensa mayoría. Samuel dice, la ética cristiana debe mantenerse en medio de un mundo que cuestiona los valores más elementales de la moral. La ética cristiana debe mantenerse en medio de un mundo
que cuestiona los valores más elementales de la moral. Porque hoy no hay moral. Hoy no hay ética. Hoy no hay respeto. Lamentable, pero es así. Vivimos en el siglo XXI, vivimos muy avanzados, con inteligencia artificial, con todo lo que ustedes queráis, pero no hay moral. No hay educación. No hay nada de todo eso. Así que es una carta que todos deberíamos estudiarla y casi aprenderla de memoria. Además, esta carta de Romanos junto con la carta a los Gálatas, hay muchos eruditos que dicen que fue el comienzo de la partida de la Reforma. La Reforma empezó por esta carta y por la carta a los Gálatas. Todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría de los que estamos aquí, hemos nacido de nuevo. Todos hemos recibido una nueva vida. Y como tal, eso también conlleva que vivamos una ética consecuente con lo que hemos recibido. Eso conlleva que vivamos de acuerdo a lo que hemos recibido. Tenemos una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Nosotros también. Nuestra época pasada pasó. Y ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Y como tal, como nuevas criaturas, hemos de vivir. Hemos de vivir como miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Que no se nos olvide nunca. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en este capítulo, el capítulo 12 de Romanos, desde el 1 hasta el 21, todo el capítulo entero nos enseña cosas que debemos hacer y que debemos llevar a la práctica. ¿También hemos de obedecer las leyes? Sí. ¿Sujetarnos al gobierno? Sí. Pero siempre que vayan de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Debemos procurar la comunión con los hermanos. Debemos procurar el amor con los hermanos. Con todos los hermanos. Me da igual. Con todos los hermanos. Pese a las diferencias que puedan existir. Porque no somos dos iguales. No somos iguales ninguno de nosotros. No hay dos iguales. Ni inclusive los gemelos. Todos son diferentes. Todos tienen diferencias. Porque si no seríamos robots. Y el Señor no nos ha hecho robots. El Señor nos ha hecho seres humanos. Seres libres, con pensamientos. Así que yo en esta mañana lo que quiero es hablar de nuestra relación con Dios. Nuestra relación en los versos 1 y 2. Anteriormente Pablo ya les estaba hablando sobre la condenación del hombre, que es casi por lo primero que empieza, porque el hombre estaba condenado desde el Edén. El hombre no estaba condenado, el hombre se condenó solo. El Señor le dio todo, solamente le dijo, no hagas esto. Pero basta que a alguien le digas no hagas esto para que lo haga. Tú a un niño le dices no hagas esto, no cojas esto. ¿Vale? Como se lo diga, lo va a hacer. Seguro. Seguro. Muy bien. La tecnología, esto es la tecnología. No pasa nada, seguimos. Como decía, al principio de la carta ya les he hablado de la condenación y de la justificación. En los capítulos del 1 al 5. Si lo veis, ahí habla de condenación y de la justificación. Más adelante les habla de la elección del pueblo de Israel. Dios escogió a Israel porque Él quiso, por su soberana gracia, lo escogió como su pueblo al principio. Les habla de la justicia, que es por la fe. Les habla de ese pueblo, del remanente de Israel y de la salvación. Y después de todas estas cosas, de todas estas explicaciones, empieza el capítulo 12. Nosotros leemos en el verso primero del capítulo 12 que dice, versión Reina Valera,
así que hermanos, os ruego, así empieza la versión Reina Valera. Si nos vamos al texto original, empieza de diferente manera. El texto original dice, os exhorto, pues, hermanos, y sigue hablando. Aquí dice, así que, hermanos, os ruego. Pablo lo que está haciendo es una exhortación. Como resultado de todo esto que os he dicho anteriormente, de la condenación, de la salvación, de la justificación, de la elección del pueblo, bueno, pues como consecuencia de todo esto, pues hermanos, yo os exhorto, y ahora sigue hablando, ¿no? Exhortar es apremiar a alguien para que siga una conducta, es animar a alguien para que siga una conducta, pero animarlo para que lo haga ya. Exhortarlo es animar a alguien a que haga algo ya, no que lo piense y lo medite y cuando se acuerde lo haga, no. Eso significa, hermano, empieza ya, ahora es el momento, no lo dejes para más tarde. Les ha mostrado anteriormente que el evangelio que él está predicando tiene poder para salvar, tiene poder para transferir a los cristianos de una vida pasada a una vida nueva, del reino de pecado donde vivíamos al reino de vida y esperanza que nos está guardada en los cielos. Pero al mismo tiempo, también les está diciendo que el que tengamos esa esperanza, el que Dios ya nos ha dado la salvación, el que el Señor Jesús haya muerto por nuestros pecados, no nos absuelve de nuestras responsabilidades. Seguimos teniendo responsabilidad delante del Señor. Hay una cosa que Dios está haciendo. Dios está obrando en nosotros continuamente, como esa canción que cantamos. Dios sigue obrando en nosotros continuamente para, como dice el verso 29 del capítulo 8, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Para transformarnos a la imagen de su Hijo. Para transformarnos a la imagen de Cristo. Dios está obrando, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que seguir haciendo cosas. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte en este proceso para que todo esto sea real en nuestras vidas, para que sea evidencia en nuestras vidas, para que sea algo que los demás puedan ver también en cada uno de nosotros. Y tras el aliento sigue un ruego dirigido a sus hermanos. El apóstol Pablo tenía mucha autoridad en aquel tiempo, mucha autoridad, porque él no paraba de trabajar para el Señor, de un sitio a otro, de un sitio a otro. Él les ponía su vida continuamente, continuamente. Él sufrió muchísimo por amor al Señor, por amor a los demás. Cuando leemos el currículum de Pablo y empieza a decir todo lo que le han hecho, la verdad que es impresionante cómo este hombre no tiró la toalla, porque le hicieron de todo. A Pablo le hicieron de todo. Y él sigue adelante. Él tenía autoridad para ordenar cosas. Pero él amaba a sus hermanos, a pesar de las diferencias. Y en vez de haberle dicho, tenéis que hacer esto, él les dice, así que os exhorto, pues, hermanos. Os exhorto, pues, hermanos. No les manda, los anima. Los anima. Les habla con amor más que con autoridad. Porque el amor mueve montañas. El amor puede hacer lo que una palabra no puede hacer. Y les pone como ejemplo la misericordia del Señor. Os ruego por las misericordias del Señor. Quiere que eso les sirva de recordatorio para que ellos piensen en el Señor, para que ellos piensen todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de ellos. Y eso al mismo tiempo tenemos que aplicárnoslo también a nosotros, porque el Señor ha hecho mucho por nosotros.
El Señor ha hecho mucho por ti y mucho por mí. Leemos en la palabra del Señor, leemos muchas veces lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Leemos muchas veces toda la historia del Señor, todo lo que sufrió el Señor, todo lo que le hicieron, todo lo que tuvo que pasar. Pero muchas veces olvidamos de que eso también lo hizo por nosotros. No solamente está escrito aquí porque lo hizo por aquellas personas, lo hizo también por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz por ti y por mí. Él sufrió en sus carnes el oprobio, el castigo, los azotes, por ti y por mí también. Él fue a la cruz por aquellos que estaban en aquel momento, pero también fue por ti, fue por mí. Y muchas veces parece que nos acordamos solamente los domingos por la mañana cuando venimos aquí. Cuando estamos aquí el domingo por la mañana es cuando nos acordamos de lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y cuando estamos aquí sí, es muy bonito, es muy entrañable. Sí, Señor, gracias porque has muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tú sufriste todo por mí. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por la mía. Gracias, Señor, porque tú has puesto esperanza en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos espera una vida junto a ti. Pero ¿y el resto de la semana? ¿Nos acordamos también de que el Señor murió por nosotros? La misericordia del Señor es recordarles a ellos, pero también a nosotros, cómo hemos sido justificados, cómo murió el Señor. Quiere recordarles lo que supone la obra de la cruz, que fue una obra impresionante, porque no hay palabras para describir la obra de la cruz. El apóstol Juan, cuando el Señor le mostró algo de lo que había de venir, decía que él no sabía cómo expresar todo aquello que él había visto. Pero ¿sabemos nosotros expresar lo que es la obra de la cruz? ¿Le damos la importancia que tiene a la obra de la cruz en nuestras vidas, en nuestro vivir diario, en nuestro hacer diario, en nuestro comportamiento con el Señor, con nuestra familia, con los vecinos, con los hermanos? La misericordia del Señor es recordarnos el infinito amor que tiene por cada uno de nosotros, es recordarnos cómo nos ha salvado, cómo nos ha garantizado una salvación que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede quitar. Dice el final del capítulo 8 de esta carta de Romanos, en todas estas cosas, de todo lo que está hablando anteriormente, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora empieza a hablar, por lo cual estoy seguro, y empieza a nombrar, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y esa coletilla termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La misericordia de Dios es recordarnos que Él nos ha justificado de la culpa, que Él nos ha justificado del pecado. Nos ha adoptado. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Nos ha identificado con Cristo. ¿Puede haber algún título más grande que ser hijo de Dios? Decía Conrado, el gordo de la lotería, ¿no? El gordo de la lotería no es nada comparado con esto. Podrás tener todo el dinero que quieras, pero si no tienes esto, no tienes nada. No tienes nada. Y yo no tendré mucho, pero soy el más rico del mundo. Porque soy hijo de Dios.
Y porque aquí voy contando para atrás. Pero cuento para atrás con alegría. Hay mucha gente, ya me queda menos, ya me queda menos. Y yo cuento para atrás con alegría. Porque cada día que pasa, ¿sabéis qué? Es un día menos para estar con mi Señor. Así que yo soy el más rico del mundo. La misericordia del Señor es que nos ha puesto bajo su gracia. Estamos bajo la gracia del Señor. Nos ha dado de su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Dios mismo mora en tu corazón y en mi corazón. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es Dios mismo. La misericordia de Dios es que ha prometido que estará con nosotros en las buenas, sí, en las alegrías, sí, pero en las malas también, en las aflicciones también, en la enfermedad también. Y de eso yo podría hablar mucho, ¿eh? De eso yo podría hablar mucho. Señor está contigo en la enfermedad. Porque muchas veces si Él no estuviera contigo en la enfermedad, posiblemente habrías tirado la toalla hace mucho tiempo. Posiblemente. Y aquí hay hermanos que también saben de lo que estoy diciendo. Saben lo que es sentir al Señor en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio del dolor. Pero ahí está la misericordia del Señor. Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. La misericordia del Señor es la promesa de una gloria venidera. La misericordia del Señor es decirte a ti, decirme a mí, que a pesar de que aquí tengamos que estar 70, 80, 40, no lo sé, los años que tenga que estar, sufriendo y penando, después estaremos por toda la eternidad junto con Él en las alturas. La misericordia del Señor es como hemos leído. Nada, nada, nada nos podrá separar de su amor. Esa es la misericordia del Señor. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Os ruego, así que os exhorto pues, hermanos, por la misericordia del Señor. Y ahora es cuando viene la petición. Porque él podía haberles dicho, os mando el nombre del Señor que presentéis. Pero no, él no habla así. Él les dice, hermano, os animo por la misericordia del Señor a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O como dice la versión del 95, que es vuestro culto verdadero. No pensemos aquí que se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. Se está refiriendo por entero a nuestra persona, porque Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere tu cabeza, o no, Dios no quiere tus piernas, o Dios no quiere tus brazos. Es más, no los necesita. Dios te quiere a ti por entero. Dios te quiere por entero, porque Él se dio por entero. Y te quiere a ti por entero. Quiere todo lo tuyo. Pero para que esto sea una realidad en nuestras vidas, antes le hemos tenido que entregar nuestras vidas a Dios. Le hemos tenido que entregar nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Le hemos tenido que entregarle todo al Señor. Eso fue lo que hicimos cuando nos convertimos, ¿no? Dijimos, Señor, yo era, ahora soy. Yo tenía, ahora lo que tengo es tuyo. Transfórmame tú, Señor. Y en tu misericordia, úsame, Señor. No vale de nada que lo hagamos con nuestra boca, que lo hagamos con nuestros labios, si nuestro corazón está lejos del Señor. Hay que hacerlo como dice el Señor, como dice Juan 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre
tales adoradores buscas que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, un compromiso sacrificial, un compromiso completo, un compromiso sin ningún tipo de reservas al Señor. Y yo cuando pensaba en esto, me acordaba de Abraham. También se ha nombrado esta mañana, Abraham. Un hijo es de lo que más se quiere, ¿no? Un hijo se quiere con locura. Siempre decimos que los padres no estamos preparados para despedir a nuestros hijos. Los padres no estamos preparados para la muerte de nuestros hijos. Yo hablaba precisamente el jueves con una persona que había perdido un hijo pequeño. Pasado muchos años y ese hombre todavía ni siquiera puede hablar de él. Las lágrimas le fluyen a los ojos, el corazón le ahoga. El corazón le ahoga. Abraham había estado mucho tiempo buscando un hijo, no lo había conseguido. Él quiso poner de su parte y le salió las cosas como le salieron. Cuando obedeció al Señor, cuando nadie lo esperaba, fuera de tiempo, fuera de todo, porque él ya era muy mayor, la mujer casi igual, bueno, pues concibió y tuvo a Isaac. ¿Querría Abraham a Isaac? Creo que con locura. Abraham querría a ese hijo con locura. Y cuando el Señor le dice, cuando era un adolescente, ¿tú quieres a tu hijo? Vale, pues muy bien. ¿Me quieres a mí? Pues demuéstramelo. Dame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no dudó. Abraham quería al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y él, sin dudarlo, cogió a su hijo, al criado, al burro, la leña, y se fueron. Y se fueron. Y cuando llegaron al pie de la montaña, ahí hay una escena que de verdad a mí me conmueve. Porque cuando llegan al pie de la montaña, él coge la leña, coge a su hijo, coge el cuchillo y deja al burro y al criado. Y le dice unas palabras que son increíbles. Él iba dispuesto a matar a su hijo. Él no sabía cómo, pero él le dice al criado, quédate aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos al Señor y volveremos. No sabía cómo, pero sabía que el Señor tiene todo el poder. Y lo mismo que le dio un hijo a los 100 y pico de años, sabía que era capaz de restaurarlo de la muerte. Pues de esa forma quiere el Señor que le adoremos también. Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que sois. Como sacrificio vivo. Hemos leído, no lo hemos leído, pero sí que os he dicho, en 2 Corintios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas, pues como tal hemos de vivir, porque más adelante en Colosenses leemos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, porque arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso
si ponemos las miras en las cosas de arriba y no las de la tierra, no tenemos que estar pensando en que nos toque el gordo. Nosotros ya somos los más ricos del mundo. Si ponemos nuestra mirada donde está Cristo en las alturas, pues no necesitamos más. El Señor nos ha hecho santos también. Así que hoy es tu día. Hoy es San Noemi, hoy es San Israel, hoy es Santa Natalia, San Manuel. Somos tan santos. Sí, Conrado también es San Conrado. No sé si existe o no existe, pero como ya existen días para los perros, existen días para no sé qué, para los otros, yo creo que ya existen días para todo. Yo creo que ya existen días para todo. Somos santos porque el Señor nos ha hecho santos. Somos santos porque nos ha separado para Él, nos ha separado del mundo en el que vivimos y somos apartados para Él, por eso somos santos. Nuestra vida ha sido comprada por precio, lo hemos recordado en esta mañana. A nosotros nos ha salido gratuito. Nosotros no hemos tenido que comprar nada, no hemos tenido que gastar nada para que nos toque la lotería. Al que le toca la lotería tiene que gastarse el dinero en comprar un décimo, o el que le toca los cupones se tiene que gastar un dinero en comprar un cupón. Bueno, pues tú no has tenido que pagar nada, yo no he tenido que pagar nada. Esto es un regalo del Señor. Pero alguien tuvo que pagar un precio. Y eso lo hizo el Señor. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida en obediencia a Cristo. Esa debe de ser nuestra meta. Una vida en obediencia al Señor. Ese es el objetivo principal del creyente. Vivir en obediencia al Señor. Y para poder vivir en obediencia al Señor, lo primero que tenemos que hacer es conocer su palabra. Pues si no, difícilmente podemos vivir en una vida de obediencia al Señor si no sabemos lo que Él quiere. ¿Y cómo vamos a saber lo que Él quiere? Pues a través de su palabra. Ese debe ser nuestro objetivo. Ya no debemos vivir la vida en los términos que la vive este mundo, sino en los términos del mundo al que pertenecemos. Porque Juan 17 dice que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Y eso se tiene que notar. Y eso se nota en nuestra vida de obediencia al Señor. Ahí es donde se nota que no somos del mundo. Porque si el mundo no nota que somos diferentes, plantéate un poquito cómo es tu relación con el Señor. Si el mundo no nota que tú eres diferente, que tú no eres como ellos, si el mundo no nota eso, plantéate tu vida con el Señor. Dios está trabajando para cambiar nuestros corazones, para cambiar nuestras mentes, para que nuestra obediencia sea natural y espontánea. Dice que es vuestro culto racional o verdadero. El culto a Dios es una entrega total al Señor, una entrega plena al Señor. Es entregarnos plena y totalmente al Señor, porque eso es lo que Él busca y lo que Él acepta de cada uno de nosotros. Porque Él entregó a su Hijo por entero por amor a nosotros. Y desea que nosotros también nos entreguemos por entero a su presencia, a su mandamiento, a su voluntad. Dice, no os conforméis a este mundo. La palabra que aparece ahí en el original es adaptéis. Es adaptéis. Es decir, que el mundo no os meta en su molde, que tú no te amoldes a cómo es el mundo. Si el mundo es un círculo, no te amoldes al círculo ese. No te amoldes a eso. Debemos transformarnos. Muchas veces se ha usado a la mariposa como
como un ejemplo para representar el nacimiento del cristiano. Lo habéis oído muchas veces, ¿no? Que se ha utilizado la mariposa para representar el nacimiento de un cristiano. Bueno, pues yo la quiero utilizar para el caso que nos ocupa. Al principio, la mariposa, ¿qué es? Un gusano. Al principio es un gusano. ¿Y el gusano qué hace? El gusano se arrastra y va por todos sitios. Y se le van pegando las suciedades, las porquerías, el esto, el aquello, lo otro, se le pega de todo. Se le pega de todo. Pero luego después, ese gusano se transforma en una mariposa, en algo bello. Y ya no se le pega nada de nada. Ahora ya, en vez de estar lleno de suciedades, de porquerías y demás, se ha quedado limpio. Se ha quedado en algo precioso, porque las mariposas son preciosas, ¿no? Hay algunas que son lindas de verdad. Bueno, pues algo parecido es lo que nosotros también tenemos que hacer. Nosotros éramos esa miseria, que estábamos de todas esas inmundicias rodeados. El pecado era algo que abundaba en cada uno de nosotros. El pecado nos inundaba. Pero hemos sido hechos nuevas criaturas y todo eso pasó. Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Con su preciosa sangre nos ha limpiado de nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas. Antes, nosotros lo único que podíamos darle a los demás era inmundicia, era porquería. Ahora, la mariposa se mueve de diferentes formas. La mariposa, ¿qué es lo que hace? Va a las flores, empiezan a comer de las flores, y ahora el polen se le queda pegado en las patas, van a otras flores y va germinando las demás flores. Pues nosotros ahora somos igual. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir presentándole esa salvación que a nosotros nos han regalado a los demás. Inundar este mundo de personas como nosotros. Llevar la palabra del Señor a donde quiera que sea y ser embajadores del Señor. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que vivamos en solitario. El Señor, cuando está orando por nosotros, Él dice, yo ruego por ellos. Y Él dice, en Juan 17, dice, no pido que los quites del mundo, porque están en el mundo, porque viven ahí, pero sí sepáralos del mal. Y tenemos una misión que hacer. El Señor, antes de irse, nos dejó una misión a cada uno de nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, igual que la mariposa. De todo esto que hemos sido llenados, tenemos que compartirlo con los demás. Y eso es lo que Él quiere, el Señor, de nosotros. Así que transformaos por medio de la renovación de vuestro conocimiento, de vuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de vivir. Y si obedecemos lo que dice la palabra del Señor, tampoco es tan difícil. Si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, tampoco es tan difícil. Dice en Gálatas 5, que fue la otra carta base de la Reforma, claro, no lo encuentro porque estaba en Efesios, yo digo, estoy perdido. Dice el verso 16 del capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí nos dan un montón de ejemplos, ¿no? Pero ahora, a partir del verso 22, nos dice las cosas de las que podemos adjudicarnos para que todo esto pueda ser una realidad. Porque en el verso 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Y ahora sigue diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y dice, ahora somos nuevas criaturas, ¿no? Hemos dicho que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Y dice, pues, verso 24, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, esto que estoy diciendo no es tan difícil. ¿Fácil? No. Pero tan complicado tampoco. Vamos a dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Yo el primero, que tengo muchas cosas que cambiar y que dejar que el Señor vaya moldeando en mí. Pero ¿podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La idea es que tengamos la mente de Cristo y pensemos en las cosas de Cristo. Pensemos en las cosas de arriba, busquemos las cosas de arriba. Hay muchas cosas que a la hora de hacerlas podemos saber bíblicamente si podemos o no podemos hacerlas. Para eso es necesario acudir a la palabra. Y cuando acudimos a la palabra, pues decimos, pues esto puedo hacerlo o esto no debo de hacerlo. Pero hay otras cosas que vienes aquí a la Biblia y no sabes si las puedes o no las puedes hacer. ¿No? Hay cosas que en la Biblia no vas a encontrar si las puedes o no las puedes hacer. Pero hay una forma en la que puedes saber si puedes hacerla o no puedes hacerla. Porque en cuanto a eso yo me pregunto, bueno, quiero hacer esto, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Voy a la Biblia y no encuentro nada. ¿Qué solución tengo? Pensar con la mente de Cristo. ¿El Señor Jesús las haría? Sí, pues voy a hacerla. ¿Señor Jesús no las haría? Pues no voy a hacerla. Así de fácil. Parecía al principio muy complicado, bueno, pues no es tan complicado, es tan fácil como eso. ¿O no, Conrado? Para mí imposible, para Cristo su respirar, su vida. Claro. Lo que tú no sabes en la Biblia, pregúntale. Porque tenemos relación directa con el Padre. Ahora no tenemos intermediarios como antes. Ponte de rodillas, como decía David, y habla con el Señor. Y pregunta, Señor, estoy dándole vueltas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Señor, ¿tú qué harías? Y Él te indicará. Y Él te indicará. Así que si conocemos su palabra, podemos saber su respuesta. Y si en la palabra no encontramos la respuesta, busquemos la respuesta en la mente de Cristo. Como decía antes, busquemos las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Y teniendo eso no necesitas más. Porque dice, todas las demás cosas os serán añadidas a su momento. Todas las demás cosas serán añadidas a su momento. Así que, hermano, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ilumine. Que el Señor obre en nuestros corazones. Que busquemos en su palabra. Que busquemos en los libros. Que busquemos en su presencia la mente de Cristo para que las cosas nos puedan ir bien. En este mundo posiblemente no nos vayan muy bien, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis el gordo, no. ¿En el mundo os va a tocar la lotería? No. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dolor, en el mundo tendréis penurrias, en el mundo tendréis problemas y podéis seguir añadiendo todo lo que queráis, porque eso lo vamos a encontrar en el mundo. Pero esa coletilla termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en su palabra hemos leído, somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que esa es nuestra garantía, esa es nuestra lotería, esa es nuestra felicidad y somos más que bienaventurados. Amén. Padre nuestro, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor,